Bien, seguimos. Vamos con la segunda parte de nuestra charla de hoy. Vemos aquí un cráneo real, en donde, bueno, ya algunos de los accidentes y de los huesos componentes los hemos visto, el temporal, la apófisis cigomática, el maxilar superior, el maxilar inferior, el esfenoides, con el ala mayor, el etmoides por detrás. Vamos entonces a ver otros huesos, como el vómer, como dijimos antes, es un hueso único, impar, que está también en la profundidad del macizo facial, que corre por detrás y por debajo del etmoides y por encima del hueso palatino y articula con ambos. Aquí tenemos el hueso palatino en la parte posterior de la articulación con el maxilar superior y por detrás el vómer. El unguis o hueso lagrimal, que está en la porción lateral a ambos lados de la nariz, articulando de la cavidad nasal, articulando en parte con el etmoides y en parte con el maxilar superior y por supuesto con los huesos propios de la nariz. El malar, a ambos lados del macizo facial, articulando a través de la apófisis cigomática con el hueso temporal y luego con el hueso maxilar superior y con los huesos propios de la nariz. Y bueno, aquí vemos un detalle de las cavidades internas del etmoides, de las masas laterales, con los cornetes, el superior, medio y el inferior, y entre medio de ellos los meatos. El meato también superior, medio e inferior. Y un hueso diferente de los demás, que es el hueso hioides, que está en el cuello y que ya vamos a ver cuál es su función y su ubicación. Sí, como dijimos, el paladar óseo, el paladar duro, está conformado por el maxilar y por el hueso palatino. El hueso palatino se articula con el hueso maxilar por delante, con el vómer por detrás y con parte del esfenoides hacia los laterales. Aquí vemos una articulación superior, la articulación superior, del hueso paladar con su masa central, con la espina nasal, y con sus masas laterales que articulan con el maxilar superior. Y hacia los lados y por detrás con las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Una visión real inferior del palatino, el hueso palatino, el maxilar superior, el vómer y las apófisis pterigoides hacia los lados del hueso esfenoides. El malar, como dijimos, a ambos lados, articulando con el hueso frontal, con la apófisis pterigoides del maxilar, del temporal y con el maxilar superior, formando parte del piso y de la cara lateral de la órbita. El resto estará formado por parte del maxilar, por el unguis y los huesos propios nasales, por el frontal, el esfenoides y el etmoides. Todos esos huesos son los que forman la órbita, la cavidad orbitaria. El hueso hioides, en el cuello, el hueso hioides tiene un cuerpo, ¿sí? tiene dos astas, un par de astas mayores y un par de astas menores. ¿Sí? El hioides no articula con ningún hueso, sino que articula con músculos y ligamentos, por ejemplo, con los ligamentos que van a conformar la cara anterior y lateral de la laringe en el cuello, sobre todo con este cartílago, que es el cartílago tiroides, es la nuez de Adán, la que nosotros tocamos en la superficie, ¿sí? Estos ligamentos, y también con otros cuerpos musculares que van a conformar un grupo de músculos que se articulan y van hacia abajo, hacia la parte inferior del hioides, y por eso se llaman infrahioideos, y con otros músculos que van hacia la parte superior, hacia la parte cefálica, y que por lo tanto se llaman suprahioideos.
¿sí? En la profundidad, como dijimos, el hueso hioides, músculos supraioideos, tenemos varios, el miloioideo, el estiloioideo, el músculo digástrico, y músculos que son infraioideos, es decir, que van hacia la cara inferior o la parte inferior, partiendo de la articulación o de la inserción, mejor dicho, con el hioides. En un preparado anatómico, en la profundidad, el hueso hioides, los músculos supraioideos y los músculos infraioideos. Cavidades labradas en la profundidad y en la parte sólida de los huesos. Los senos. Los senos en el hueso frontal, obviamente senos frontales. Los senos en el cuerpo del esfenoide, los senos esfenoidales, en el etmoides, en el etmoidal, en el maxilar, senos maxilares, ¿sí? Como se ven, cavidades labradas y aireadas, por eso se ven radioopacas, es decir, se ven más oscuras en las radiografías, los senos maxilares, los senos esfenoidales. Un repaso. El hueso frontal, el parietal, el temporal, el esfenoides, los malares, maxilar superior, huesos propios o hueso nasal, hueso lagrimal o unguis, maxilar superior como dijimos, maxilar inferior o mandíbula, vómer, etmoides, efenoides. En una visión lateral, frontal, parietal, occipital, temporal, efenoides, malar, maxilar superior, unguis, huesos propios de la nariz o huesos nasales, maxilar inferior o mandíbula. Esto es lo que hablábamos antes, el canal labrado en el interior del temporal, el canal auditivo óseo, la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Desde una visión inferior, el occipital con el foramen magno o agujero occipital, a través del cual pasa el bulbo y se continúa con la médula espinal. El temporal, el esfenoides, el maxilar superior, el malar, el palatino y el vómer. Articulación con el hueso palatino y con el occipital del vómer. Del lado interno, es decir, desde el interior, y visión lateral, latero-interna. Huesos propios de la nariz o huesos nasales. Este es el etmoides, vómer, maxilar superior, palatino, efenoides, frontal, parietal, temporal, occipital. Desde el lado de adentro y desde abajo, es decir, ínfero-interna. Frontal, etmoides, esfenoides, occipital, temporal, parietal. Y desde una visión superior, desde arriba, obviamente, en la parte externa, esto es la calota o bóveda craneana, frontal, parietal, occipital, ¿sí? Con algunos puntos, como la sutura, es decir, la unión, la articulación del hueso frontal con ambos parietales, que se llama sutura coronal, la unión o articulación de ambos parietales en el medio, que es la sutura sagital, y la unión o sutura o articulación de ambos parietales con el occipital, que es la sutura lambdoidea, ¿sí? El punto de unión entre la sutura sagital y la lambdoidea es lambda, y el punto de unión entre la sutura coronal y la sagital es el bregma.
Bueno, y del lado interno lo mismo, ¿sí? Frontal, ambos parietales, occipital, la sutura coronal, la sutura lambdoidea y la sutura sagital. Bueno, vamos a seguir ahora hablando del eje axial. Otro de los componentes es la columna vertebral o raquis. Es el eje longitudinal del cuerpo, es un segmento flexible, móvil. Como dijimos, está conformada por 34 vértebras, de las cuales 7 son cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares. Hay 5 sacras que están soldadas formando el hueso sacro y 4 o 5 coxigias que también están soldadas conformando el hueso coxis. Su función, aparte de la movilidad, es la de protección de la médula espinal. Tiene algunas curvaturas anatómicas que son la lordosis cervical, es decir, una curvatura cóncava hacia atrás, la sifosis dorsal, ¿sí?, que es una curvatura convexa hacia atrás, la lordosis lumbar, que es otra curvatura cóncava hacia atrás, y una última que se puede llegar a tomar como la sifosis sacrocoxigia, que es convexa hacia atrás. La columna normal, con sus curvaturas normales, una curvatura con una sifosis dorsal, es decir, con una ampliación de esa curvatura convexa hacia atrás, con una exageración de esa curvatura convexa hacia atrás. Lo mismo que aquellas que tienen una lordosis o hiperlordosis en la parte lumbar, exagerando la lordosis, es decir, esa curvatura cóncava hacia atrás de la columna lumbar. Las desviaciones laterales de la columna se llaman escoliosis. Puede haber escoliosis torácica, dorsal o dorsal, puede haber también lumbares. La más frecuente es que se den en el dorso. Toda desviación de la columna hacia los laterales es anormal. Su nombre es escoliosis. Y aquí vemos una sifosis, es decir, una exageración de la curvatura convexa hacia atrás de la columna torácica o dorsal, una lordosis o hiperlordosis, una exageración de la curvatura cóncava hacia atrás de la cintura lumbar o de la porción lumbar de la columna, y una escoliosis, es decir, una desviación lateral siempre normal de la columna. ¿Cómo se conforman las vértebras? Bueno, todas las vértebras, o digamos que la inmensa mayoría, tienen un cuerpo que es anterior, tienen un orificio detrás de ese cuerpo que está rodeado por los pedículos que salen del cuerpo y que unen las masas laterales de las vértebras, que en casi todas ellas se conforman por una apófisis transversa, y de ambas salen 2 láminas, una a cada lado, que se unen en la línea media y conforman una apófisis posterior, que es la apófisis espinosa. El agujero que rodean es el foramen u orificio u agujero vertebral o medular, es decir, por él pasa la médula espinal. Entonces tienen un cuerpo, 2 pedículos, 2 apófisis transversas, 2 láminas y una apófisis espinosa. Las vértebras libres, ¿sí? Vemos cómo son las características de cada una de ellas. En las cervicales, cuerpo pequeño, agujero o foramen medular grande, porque la médula va disminuyendo su diámetro desde la parte superior hacia la parte inferior. Masas laterales con apófisis transversas pequeñas y láminas y apófisis espinosas prominentes. Cuerpos pequeños, ¿por qué? Porque no tienen que realizar mucha fuerza para soportar peso, ¿sí? Las dorsales son vértebras que están en una posición intermedia, es decir, tienen un cuerpo más grande que las cervicales, un foramen medular más pequeño,
apófisis transversas más sobresalientes y espinosas menos sobresalientes que las de las vértebras cervicales. En cambio, las lumbares son las que tienen el cuerpo más grande, porque son las que mayor peso soportan. Apófisis transversas quizás un poco más pequeñas, porque ya particularmente no tienen demasiado con qué articular. Las apófisis transversas de las dorsales se utilizan para articular con las costillas. Apófisis, pero son robustas, con un orificio o foramen medular pequeño, ya que la médula se achica hacia la parte inferior, y apófisis espinosas robustas y cortas. La columna cervical tiene 7 vértebras, como dijimos, y es la única cuyas 2 primeras vértebras tienen nombre propio. La primera es el atlas, que es la única vértebra que no tiene cuerpo, y la segunda es el axis. Esta vértebra, el axis, tiene una apófisis que asciende y se articula con la primera vértebra, con el atlas. Esta apófisis se llama odontoides. Otra de las características de estas vértebras es que la séptima vértebra cervical es la que tiene la apófisis espinosa más larga y más pronunciada, que se puede palpar desde el exterior y que por eso se llama vértebra prominente. Aquí vemos en el esquema las vértebras cervicales, la primera atlas, la segunda axis, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. ¿Sí? Vemos como el atlas no tiene cuerpo, es la única vértebra que no tiene cuerpo. El apófisis odontoides, que es la prolongación superior del axis para articularse con el atlas, y la apófisis espinosa, que es la más larga de todas las vértebras de la séptima cervical, la cual le da el nombre de prominente. Si vemos el cráneo desde la parte inferior, vamos a ver alrededor del foramen magno, del agujero occipital, que es por donde sale el bulbo para continuarse con la médula, los cóndilos del occipital. Estos cóndilos son los que se utilizan para articular con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Y aquí vemos el atlas, que como dijimos no tiene cuerpo. Si lo vemos desde la parte superior, es decir, desde la parte en que articula con el hueso occipital, vemos las carillas, las cavidades glenoideas para la articulación con los cóndilos occipitales, la masa anterior o el arco anterior, ya que no tiene cuerpo, con un tubérculo anterior, y el arco posterior, que serían las láminas en este caso, con un tubérculo dorsal muy pequeño que sería la correspondiente con la apófisis espinosas. Las masas laterales, que serían las correspondientes con las apófisis transversas, que aquí las tenemos, las apófisis transversas, todas las vértebras cervicales en sus apófisis transversas tienen orificios a ambos lados. Por estos orificios ascienden las arterias vertebrales que van en busca de la base del cráneo para ingresar al interior de la cavidad craneal. Si uno ve el mismo atlas visto desde la cara inferior, desde la cara axoidea, entonces vemos lo mismo, las carillas articulares para el axis. Aquí estarían, que no se ven, la carilla articular para la apófisis odontoides del axis, los arcos anteriores, las masas laterales con las apófisis transversas y el arco posterior. El axis, por su parte, tiene un cuerpo más pequeño, con esta prolongación que es el apófisis odontoides para articular con el atlas. ¿Sí? Si vemos las vértebras reales, desde la parte superior o desde la cara occipital, el atlas con su arco anterior, su arco posterior, sus masas laterales con las apófisis transversas, surcadas por un orificio a través del cual ascienden las arterias vertebrales. Y las cavidades glenoideas para la articulación
con los cóndilos del occipital. Vistas desde la parte inferior, es decir, desde la cara del axis a cara axoidea, las carillas laterales para articular con el axis, y aquí se ven muy bien los orificios vertebrales en las apófisis transversas. El axis, vemos que ya tiene un cuerpo algo más pronunciado, con el apófisis odontoides, que va a servir obviamente para articular con el atlas, y las carillas articulares para articular también en la parte lateral con el atlas. Su cara inferior ya vemos las carillas para articular con la tercera vértebra cervical. Bueno, aquí vemos más vértebras reales, más atlas y más axis reales. El axis vemos su apófisis odontoides, y en esta fotografía vemos la articulación de la apófisis odontoides del axis con el atlas. En realidad esta articulación es la que nos permite girar la cabeza, porque esta es la que nos permite que la primera vértebra gire alrededor de la articulación con el apófisis odontoides del axis, permitiendo que nuestra cabeza pueda girar hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Aquí vemos el detalle en una visión lateral de la primera vértebra articulada con el hueso occipital, que es el atlas, y con la segunda vértebra, que es el axis. Lo mismo, la articulación del atlas, esta es la cavidad glenoidea para la articulación con el occipital, y aquí vemos la articulación de la apófisis odontoides con la carilla interna del atlas para permitir el giro de la cabeza hacia ambos lados. ¿Sí? Lo mismo, viéndolo desde frente o viéndolo desde el costado, en la visión lateral. Lo mismo viéndolo desde la cara occipital, ¿sí? Desde la cara superior. La cavidad glenoidea del atlas para la articulación con el occipital, la carilla anterior del atlas para la articulación con el apófisis odontoides del axis.